Dios, Dios me lo bendiga a todos. Dios me le dé mucha salud, especialmente mucha salud. Y bienvenido a nuestro hermano Beto y Coro, que llegaron con bien. Pasa unos días más y ya lo voy a extrañar. Lo voy a extrañar completamente. Estamos en el capítulo 2 del libro de Efesios y me gustaría leerlo como siempre de costumbre, unos versículos. Son 22 versículos. Voy a leer del versículo 11 hasta el 22. Por tanto, acordaos que, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Para los gentiles, prácticamente este libro Pablo lo escribió desde la prisión en Roma para un grupo de cristianos gentiles. Me gusta porque Pablo cuando aquí en esta Biblia que me regaló otra hermana Inés Sosa, dice que el libro se escribió en el año 60 y anuncia o dice que 10 años después fue destruido el templo de Jerusalén y 30 años después muere Juan el apóstol en el año 100. ¿Y por qué mencionó a Juan? Bueno, porque Juan fue pastor de la iglesia de los Efesios. De hecho, cuando fue sacado para la isla de Pasmo, era el líder de la iglesia de Efesios. Y no solamente eso, sino que Jesús, cuando le envía a las cartas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, a la primera que le llega la carta, no sé si lo hace por orden, a lo mejor puede ser por libre albedrío, pero a la primera iglesia que le da la carta es a la iglesia de Éfeso, dice en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, de versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a lo malo, a los malos, y has probado a los que sí dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has tratado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Cosas buenas de la iglesia de Éfeso.
pero, este pero es negativo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Extraño, que has dejado tu primer amor. El libro, la carta de Pablo a los Efesios tiene 6 capítulos y los primeros 3 capítulos que estamos estudiando, que son muy importantes, hermanitos, habla de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y el capítulo 4, 5 y 6 debe ser la respuesta que debe tener el cristiano a lo que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando Jesús les dice a ellos, ustedes han perdido el primer amor, es que se han olvidado de lo que Dios ha hecho con ustedes. Y a veces cuando leemos, y me ha pasado a mí, cuando leemos el libro de Éfeso, a veces le hacemos más énfasis en esos capítulos, los 3 últimos. ¿Por qué? Porque estamos buscando cómo ser yo un buen esposo, o cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen hijo o una buena hija, cómo ser un buen empleador o un obrero. Pero a veces olvidamos cosas tan maravillosas como citó el hermano Gustavo ayer, de que Dios nos ha bendecido y nos ha escogido desde la fundación del mundo. Dice que nos predestinó y nos hizo aceptos. Dice que en que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, y que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. O sea, todos los secretos Dios los dio a conocer a nosotros. Y lo más importante de esto es que a Jesucristo, que nos coloca por encima de todo el universo, de todos los universos, dice en el versículo 22 y 23 del capítulo 1, hermano Gustavo, que lo sometió todas las cosas bajo sus pies a Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Cristo, el Rey del universo, está gobernando nuestra iglesia. Y a veces lo olvidamos. Dice, ¿cuál es su cuerpo? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, eso es para que nosotros estemos todo el tiempo, oye, qué fino, qué alegría. Entonces, el capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida. Vosotros cuando estaban muertos en vuestro delito y pecado, o sea, nosotros estábamos muertos, separados completamente de Dios, muertos espiritualmente. No teníamos la oportunidad de una esperanza de vida. Entonces, dice que nosotros estábamos muertos, en lo cual anduvimos en nuestros delitos y pecados, y que estábamos bajo la corriente de este mundo, porque ya sabemos cuáles son nuestros enemigos, el mundo, Satanás y la carne. Pero él dice que nos dio vida, y es interesante que nos sacó de este mundo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. La corriente de este mundo es como un río que va. En esto estuvimos hablando del río que emana del templo de Jerusalén, que es para salvación al mar muerto, que es la muchedumbre. Aquí hay otro río que va, es a la perdición. Entonces, Jesús nos sacó de a esa corriente de este mundo. Dice que nos sacó también del poder del príncipe de la potestad del aire, que es simplemente Satanás. Que tiene poder, sí, en este mundo, pero que está limitado. Y si queremos saber más sobre eso, leamos la historia sobre Job. Como yo le hice, no ha visto un hombre temeroso y piadoso como él. Ah, sí, lo que pasa es que tú lo tienes consentido, le dice Satanás. Bueno, si quiere, quite lo que tiene. Y yo, bueno, te lo voy a permitir. Y le quito eso. Pero Job dijo, Dios da y Dios quita, y siempre bendeciré su nombre. Vuelve otra vez, le dice, mire, no he visto a este hombre tan temeroso y pioso como Job. Sí, piel con piel. Entonces Dios le permitió, le dio, Dios, tóquelo, pero no lo mates.
Y vemos la respuesta de Job. Entonces tiene ese poder limitado. Entonces Dios también nos quitó de ese poder del príncipe de este mundo y también de la carne. Y la carne no es porque yo sea más gordo, sea más pecador, sino porque dice que haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. O sea, es lo que tenemos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, la carne. Pero aquí está la noticia más importante de este capítulo, hermanitos. Este es un pero de alegría, pero de felicidad, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Estamos muertos, ¿no? Nos dio vida. Entonces eso me hace sentir a mí con alegría. Yo estaba muerto y Dios me dio vida. Qué maravilloso. Nos dio vida juntamente con Cristo, pero por gracia soy salvo, porque no tenemos ningún mérito para hacer eso, simplemente porque Dios, por su amor y por su misericordia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales de Cristo Jesús. Y esto es muy lindo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sentados en los lugares celestiales de Cristo Jesús porque nos ha resucitado y ahora vemos el río de este mundo desde lejos. Vemos a Satanás doblegado con su poder limitado y vemos a la carne en la cruz de Cristo porque pagó por nuestros pecados. ¿Para qué eso? ¿Para qué Cristo nos dio vida? ¿Para qué Dios nos dio vida? Dice en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros somos el trofeo de Dios en este mundo. Y Dios quiere mostrarnos. Y quiere que nos mostremos. Somos el trofeo, la corona de Dios en este mundo. Quiero que nos mostremos. Dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto es de vosotros, pues don de Dios. Entonces, somos el trofeo de Dios, pero en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Yo no soy muy bueno para el griego, pero cuando se habla de la palabra hechura, no me acuerdo, no soy muy bueno para castellano, mucho bueno para griego, ni mucho bueno para el hebreo. Apenas estoy haciendo bien las cosas en español, pero traduce que somos su obra maestra, un poema. Nosotros somos un poema viviente de Dios, por eso que tenemos que estar recitando la palabra de Dios. Y cuando la recitamos, estamos cumpliendo, porque dice que nosotros somos su hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Antes estábamos en la corriente de este mundo, bajo la potestad del príncipe de este mundo y bajo la carne. Ahora somos hechura suya, su poema, su trofeo para las obras para las cuales él la preparó de antemano. Dios nos está preparando para eso. Dice Malantico en el capítulo 6, para quitarle un pasaje ahí al hermano que toca el capítulo 6, que me imagino ya está citado, dice en el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Dice, pero entonces nosotros tenemos que hacer todos los días, tomar la armadura de Dios, porque ya Dios nos consagró a nosotros como lo mejor que tiene en este mundo. En el versículo 10 dice, pero hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Me encantó este capítulo, hermanitos. Me encantó mucho. Somos su trofeo y su obra maestra. Qué bueno eso. Que Dios me dé mucha salud a ustedes, a los hermanos que están padeciendo. Siempre vamos a estar en esa situación en este mundo. Vamos a estar sufriendo enfermedades, vamos a estar teniendo pérdidas de nuestros seres queridos, pero recordemos eso, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a todos. Vamos a orar.